Muy buenos días a todos. Nosotros somos el equipo integrado por Juan Manuel Morales Prado y Karen Yanel González Arteaga, de la clase de Fisiopatología impartida por el doctor José Jaime Jarero Basulto, y les presentaremos el tema de epilepsia. ¿Cómo se define clínicamente la epilepsia? Es un trastorno del sistema nervioso central de origen neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces la pérdida de conciencia. Las crisis epilépticas que se desencadenan, que es lo que más lo va a caracterizar, son un exceso de actividad eléctrica en un grupo de neuronas, es decir, las células cerebrales, hiperexcitables y puede afectar las funciones como lo es el movimiento, el comportamiento o el nivel de conciencia, donde el paciente ya no sabe qué sucede bien en su entorno. La crisis generalmente puede durar entre unos segundos a minutos. Esto depende del tipo de convulsión que esté presentando. ¿Desde cuándo se conoce y dónde surge? La epilepsia es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. Los pueblos primitivos tenían la creencia de pensar que era un castigo proporcionado por los dioses o una posesión. Más tarde, el griego Hipócrates, el padre de la medicina moderna en 460 a.C., explicó que no tiene origen ni divino ni sagrado, sino un origen natural, y este se localiza en el cerebro. Posteriormente, en el siglo XIX, con la era moderna, el neurólogo inglés John Huntley Jackson establece en 1873 la primera definición vigente hasta hoy de epilepsia, una descarga subidita, rapidita, excesiva de las células cerebrales. Esto gracias a sus estudios de convulsiones epilépticas. Y más tarde, en 1929, Hans Berger registra en papel el primer encefalograma. Esto fue un gran salto porque es uno de los métodos que nos permite estudiar mejor la epilepsia. El órgano que se ve afectado es el cerebro y existe multitud de causas de epilepsia que veremos más adelante. Cuando se daña una parte circunscrita del cerebro, que es la que ocasiona las descargas incontrolables, esto se le conoce como un foco epiléptico y la formación del mismo es la epiloctogénesis. Este tejido es el que va a iniciar las descargas que se riegan por todo el cerebro y su localización es de vital importancia, ya que nos ayuda a localizar la primera manifestación clínica. Antes de que se desencadene el resto de la crisis, si nosotros, en este caso los doctores, logran encontrar el foco epiléptico, este puede ser operable y se puede curar, pero tiene que ser a muy temprano tiempo. Debido a que la epilepsia se produce a causa de la actividad anormal del cerebro, las convulsiones pueden afectar a cualquier proceso que éste coordine. Algunos de los signos y síntomas de convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, o mejor dicho convulsiones, pérdida de conocimiento o conciencia y síntomas psíquicos como puede ser el miedo, la ansiedad o el déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tenderá a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. Los tipos de epilepsia varían dependiendo del tipo de crisis que éste conlleve. Para empezar, tenemos las crisis tónico-clónicas. Las tónico-clónicas, previamente conocidas convulsiones de gran mal, son el tipo de crisis epiléptica más intenso y pueden causar pérdidas abruptas de conocimiento, rigidez, sacudidas del cuerpo y en ocasiones pérdida de control de la vejiga o mordedura de la lengua. Las crisis mioclóicas generalmente aparecen con movimientos espasmódicos breves, repentinos o sacudidas de brazos y piernas. Las atónicas son crisis también conocidas como convulsiones de caída. Causan la pérdida del control muscular que puede provocar un colapso repentino o simplemente una caída. Las crisis de ausencia, previamente conocidas como convulsiones petit mal, a menudo ocurren en niños y se caracterizan por episodios de mirada fija en el espacio o movimientos corporales sutiles con parpadeo o chasquido de los labios. Pueden ocurrir en grupo y causar una pérdida breve de conocimiento. Los factores que pueden inducir a una crisis es la liberación presináptica de la acetilcolina. Puede ser el estímulo desencadenante del fenómeno dieléctrico, que es el ácido glutámico, que esto lo refuerza y sostiene el proceso de la crisis epiléptica. Esto activa la proteincinasa, que al promover un flujo sostenido de iones de calcio da lugar a la formación de un complejo de iones de calcio calmodulina, el que estimula a su vez a otros receptores facilitatorios que además de incrementar la liberación de más neurotransmisores al medio, produce alteraciones en la función mitocondrial.
que repercuten en la supervivencia de la célula. Las convulsiones generalizadas aparentemente se producen en todas las áreas del cerebro o simplemente abarcan ambos hemisferios. Existen varios tipos de convulsiones. Las convulsiones focales se pueden dividir en tres. Las focales simples, que afectan una pequeña parte del cerebro. Estas convulsiones pueden causar sacudidas o cambios de sensación, como un sabor o un olor extraño. Las convulsiones focales complejas pueden hacer que la persona con epilepsia se sienta confundida o aturdida. La persona no podrá responder preguntas ni seguir instrucciones por unos pocos minutos. Y las convulsiones generalizadas secundarias. Estas comienzan en una parte del cerebro, pero luego se extienden a ambos lados del cerebro. En otras palabras, la persona primero tiene una convulsión focal, seguida de una convulsión generalizada. La definición de epilepsia se podría decir como una descarga encefálica de inicio súbito con automatismo propio regular, pero definitivamente desligado al ritmo de despolarización de las neuronas del sistema reticular ascendente. Estas crisis involucran la participación de grupos neuronales relacionados con mecanismos de percepción y pensamiento en sí mismos. Estas carecen de sincronía con relación al resto de las funciones que desempeña el sistema nervioso central. Se generan repentinamente en forma simultánea y coordinada que involucran a varias partes distintas del encéfalo y en ambos hemisferios que a la misma manera se recuperan restableciendo su actividad y ritmo de descarga. Todas las crisis tienen un origen focal y que en el caso de las crisis generalizadas el punto de origen se distribuye casi instantáneamente al resto del encéfalo. La actividad focalizada y anormal produce las señales necesarias en cuanto a magnitud, velocidad, desplazamiento y espacio para reclutar a todas las redes neuronales del sistema nervioso central, con las que en coordinación generan una descarga generalizada. Lo que nos quiere dar a entender este punto es que una sola neurona puede coordinar a muchas para poder comenzar la crisis epiléptica. Las neuronas que inician este tipo de procesos muestran alteraciones estructurales en su membrana que condicionan modificaciones sustanciales en sus características electrónicas y por ende en su potencial de equilibrio y velocidad de conducción. A lo largo del fenómeno disminuye la actividad de las neuronas inhibitorias aferentes al foco de epileptogénesis y se incrementa la aferentación de las neuronas excitatorias, desencadenando brotes de descarga epileptoformes, breves, autolimitadas y de alta frecuencia. En este periodo, que al finalizar facilita el disparo de las descargas anormales, que a su asincronía con el ritmo de la descarga de otros conglomerados neuronales se diseminan rápidamente por el encéfalo y así terminando la crisis epiléptica. Los factores que pueden inducir a una crisis es la liberación presináptica de la acetilcolina. Puede ser el estímulo desencadenante del fenómeno dieléctrico, que es el ácido glutámico, que esto lo refuerza y sostiene el proceso de la crisis epiléptica. Esto activa la proteincinasa, que al promover un flujo sostenido de iones de calcio da lugar a la formación de un complejo de iones de calcio calmodulina, el que estimula a su vez a otros receptores facilitatorios que además de incrementar la liberación de más neurotransmisores al medio, produce alteraciones en la función mitocondrial que repercuten en la supervivencia de la célula. A su vez, decrece la electronegatividad del potencial de equilibrio, permitiendo que los estímulos de menor intensidad desencadenen despolarizaciones de la membrana, con la consecuente formación de potenciales de acción que se propagan rápidamente a través de la neurona postsináptica, por grupos de células anormales que toman la función de marcapaso. En general, los factores que se ven frecuentemente durante un ataque epiléptico son 5. Es la disminución de la velocidad de la conducción, la producción de periodos refractarios absolutos o relativos con duración variable en distintas zonas del circuito involucrado, la hiperpolarización de las neuronas postsinápticas, la disminución en cuanto al número y a cuanta de neurotransmisores liberados, y la disminución de la permeabilidad de los iones. Los procesos de desinflamación del sistema inmune pueden activarse o no en una crisis epiléptica, lo que evidencia que las crisis son desencadenadas por otros factores ajenos a las inflamaciones. Esto va ligado más a la activación de genes específicos relacionados con apoptosis.
Las alteraciones más comunes por parte del sistema inmune para la prevención de una crisis son la disminución del flujo de iones de Na, con lo que se logra conseguir un retardo en la despolarización, la activación de receptores inhibitorios de neuroconducción, lo que produce potenciales inhibidores postsinápticos, la disminución del flujo de iones de calcio para evitar la liberación de las vesículas sinápticas y por ende de los neurotransmisores, la activación de túbulos iónicos de voltaje dependiente de iones de potasio, lo que prolonga la duración de los periodos refractarios absoluto y relativo del potencial de acción, el bloqueo de los receptores que facilitan la transmisión sináptica y transducción de la señal, y la iniciación de los receptores de glutamato para disminuir la excitabilidad de las neuronas. Incidencia y mortalidad. En México la epilepsia tiene una prevalencia de 8 a 20 casos por cada 1000 habitantes, con una tasa de mortalidad estandarizada por edad de 1.74% por cada 100.000 habitantes. En Jalisco se tiene una media de 6.8 casos por cada 1000 habitantes, con un margen mayor en edades menores a 40 años. En Jalisco, en el año 2018, se registraron alrededor de 200.000 casos de epilepsia, de los cuales el 50% son pacientes que viven en la zona metropolitana. Y en México se calcula alrededor de 3 millones de epilépticos. Las alteraciones microscópicas vistas en la epilepsia serían algunos ejemplos como los circuitos que conectan las neuronas entre sí, o en los receptores o neurotransmisores que regulan la excitabilidad de las neuronas. Otros son la microdigestinesis, que se presenta en un 34% de los casos de epilepsia y se define como presencia de verrugas subxiales. Esto es una instrucción del tejido nervioso en la superficie cortical con neuronas unipolares o bipolares. Otras afecciones microscópicas es la muerte celular por parte de las altas descargas producidas durante la crisis epiléptica. Alteraciones macroscópicas. El corte normal liso suele ir sin surcos. Hay engrosamiento del giro o falta de delimitación de sustancia gris y blanca. La sustancia blanca es la que corresponde a la mielina, es en el caso de la imagen inferior. En el hipocampo ocurre una reducción del tamaño y aumento de consistencia, las secuencias de despoblación neuronal y la gliolisis. En tanto, las imágenes cerebrales, que es donde tenemos la primera, hay un corte coronal, donde muestra una atrofia en el asta de Amon y aumento del cuerno temporal del ventrículo lateral. La imagen inferior a la derecha es un corte histológico del lóbulo temporal teñido con la técnica de Kluber-Barrera. Es la atrofia del cuerno de Amon. En la segunda imagen cerebral tenemos la atrofia del hemisferio izquierdo. Nótese la enorme discapacidad de dimensiones en los lóbulos temporal izquierdo, incluyendo el asta de Asmo. Y por último, la última imagen del cerebro, que es un cerebro completamente normal y sano, donde se muestra la simetría de estructuras del hipocampo. Causas más frecuentes por edades. En el recién nacido es la encefalografía hipóxica isquémica, es decir, no llegó el suficiente oxígeno al cerebro del bebé. En el lactante o niño pequeño tenemos las crisis febriles, es decir, crisis convulsivas que ocurren con los niños cuando tienen una elevada fiebre o un ascenso de temperatura demasiado brusco. Los niños se convulsionan, pero no hay una repercusión a largo plazo. En los niños y adolescentes son los síndromes genéticos, es decir, ya vienen con la predisposición de desarrollarlo por herencia. En el adulto joven, es decir, menor a 35, se causan por traumas en el cráneo, es decir, ya hubo un daño cerebral. En el caso del adulto medio de 35 a 50 años de edad, es por un tumor cerebral. Y en el caso del adulto mayor a 50 años, es por un evento cerebrovascular. Existen diferentes métodos para el diagnóstico de la epilepsia, ya sea un examen neurológico donde el médico examina el comportamiento, las habilidades motoras, la función mental y otras áreas que determinen el tipo de epilepsia que puede tener. Otro vendría siendo el análisis de sangre, donde el médico puede tomar una muestra de sangre para determinar la presencia de signos de infecciones, enfermedades genéticas u otros trastornos que pueden estar asociados a las convulsiones. En el electroencefalograma, que es de los más frecuentes, en esta prueba los electrodos se fijan al cuero cabelludo con una sustancia pastosa u
una tapa, los electrodos registran la actividad eléctrica del cerebro. Los pacientes que tienen epilepsia presentan cambios en el patrón normal de ondas cerebrales. El electrocefalograma de alta densidad lo puede determinar, pero a mayor precisión. Y en el caso de la exploración por tomografía computarizada, una tomografía en computadora utiliza los rayos X para obtener imágenes transversales del cerebro. Esta tomografía puede revelar la presencia de anomalías dentro del cerebro que podrían causar las convulsiones, ya sean tumores, sangrados o quistes. En tanto, la resonancia magnética por muestra de imágenes, en esta se usan unas poderosas ondas de radioelectricidad e imanes para crear una vista detallada del cerebro, y es posible que el médico pueda detectar las lesiones o anomalías en el cerebro que podrían causar las convulsiones. Y nuestro último ejemplo sería la resonancia magnética funcional. En esta se miden los cambios de flujo sanguíneo que ocurren cuando determinadas partes del cerebro están en actividad. Los médicos pueden usar este método antes de la cirugía para identificar las ubicaciones exactas en funciones críticas, como el habla o el movimiento, de modo que los cirujanos puedan evitar causar lesiones a este tipo de áreas. Finalizamos el tema mostrando la bibliografía consultada para la realización de la investigación sobre epilepsia. De antemano, muchas gracias por su atención. Les deseamos que pasen muy bonita tarde. Espero hayan disfrutado de la presentación. Buen día.